Continuamos en esta noche y ahora vamos a conocer los alcances de una iniciativa ciudadana de ley que se propone que se autorice la interrupción del embarazo por razones extremas en condiciones extraordinarias de salud para salvar a la madre y al bebé. Nos acompañan 3 de los 15 ciudadanos que promueven esta iniciativa: Blanca Cortés, teóloga, pastora evangélica; el doctor Edmundo Miranda, pediatra neonatólogo; la doctora Matilde Girón, médica, salubrista, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Managua. Buenas noches, Matilde, doctor Miranda. Buenas noches, Carlos. Blanca, gracias por estar con nosotros. Empecemos por entender qué significa esta iniciativa de ley, cuál es su fundamentación. Desde que se penalizó el aborto terapéutico, por ejemplo, en 2006, 2007, ¿qué impacto ha tenido esto en las muertes maternas o en casos graves como los que ustedes ahora con esta iniciativa presenten, que se tomen otras decisiones? Sí, buenas noches, gracias, ¿verdad?, por estar aquí en el programa y recibirnos. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos motivó como grupo ciudadano es que hay una carencia jurídica en todo esto, ¿verdad? Todos los días nosotros vemos en las noticias que va para arriba la violencia en cuanto a niñas que se salen embarazadas, y hay un alto porcentaje de niñas embarazadas producto de violación. Y esto lo vemos en los datos estadísticos, por ejemplo, de medicina legal. Tenemos que 5.700 casos anuales hay de niñas embarazadas producto de violación. De los 5.700 casos anuales, según medicina legal. Y el 85% son menores de 17 años y más de 2.000 casos son menores de 15 años, ¿verdad? Entonces, ante esta problemática, además de, por ejemplo, decíamos que las muertes maternas entre 2007 y 2013, según la Organización Mundial de la Salud, son 667 casos totales, ¿verdad? Y de esas, 153 son productos de muerte, muertes obstétricas indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Que son muertes que son prevenibles, que son, por ejemplo, producto de complicaciones obstétricas como hemorragias, etcétera, que pueden ser producto de embarazo, de abortos o interrupciones del embarazo, ¿verdad? Doctora, perdón, pero esos datos que usted está diciendo están documentados. Claro, Le pregunto sí, eso por ejemplo, porque aquí, nosotros hicimos sí, un reportaje sobre muerte materna sí, en la televisión, sí, y por lo menos la OPS no tenía datos, más bien citaba los mismos datos del MINSA, sí, y el MINSA registraba 50 casos al año. Por cierto, nosotros descubrimos que había un subregistro, sí, y no un subregistro por un error en las estadísticas, sí, había un subregistro porque había posiblemente algún interés de las autoridades de disminuir el número de casos, supongo que para que Nicaragua tuviera una mejor imagen internacional. ¿Dónde están esos datos que usted menciona? Estos datos que yo estoy refiriendo, por ejemplo, del 2007 al 2013, están registrados en los datos que la Organización Mundial de la Salud aparece. Están registrados, incluso son datos que dentro del mismo ministerio los recoge. Lo que pasa es que hay que descifrar bien dónde están bien esos registrados. Ahora, lo que también sucede es que hay, como bien usted está diciendo, hay subregistro, ¿verdad?, en general de las muertes maternas, porque hay casos, por ejemplo, que en Mulucucú o en Juan Juan del Río Grande, en muchos lugares, que esas muertes maternas ni llegan, o sea, se dan las muertes maternas y no llegan a las unidades de salud, o sea, están en el camino que se dan y no son reportadas y están subregistradas, por lo tanto no nos damos cuenta, pero estos datos no son de ningún movimiento ni de ningún lado, están ahí y están reportadas. Pero vamos a lo que usted preguntaba. Entonces, la situación está en que carente de esto, que existía una ley, se deroga. Siguen existiendo evidencias de que siguen muriendo esas niñas, sí, por violaciones, por embarazos no deseados, siguen habiendo esos problemas, y existe un protocolo del Ministerio de Salud que se llama las normas y protocolos para las complicaciones obstétricas, y podrían decir, ahí está, ahí resolvemos el problema. No lo resolvemos ahí, porque no todas las causas que nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa de ley se contemplan en ese protocolo. ¿Cuáles son las causas, doctor? Ustedes hablan de por lo menos 4 situaciones específicas en las que los médicos o un comité médico debería de valorar si es necesario la interrupción del embarazo para salvar a la madre y al bebé. ¿Cuáles son? En primer lugar,
sería conveniente recordar que según la Organización Mundial de la Salud, desde hace aproximadamente 50 años, considera que las muertes maternas actualmente deberían ser igual a 0. Es decir, con la tecnología actual aún del tercer mundo, bien empleada, bien distribuida y bien legalizada, no debería haber ni una sola muerte materna. Ahora, siguen habiendo y siempre hay sus registros en todo el país, en todo lo que es sistema de salud al menos. Yo como director fundador del Hospital La Mascota también recibí un curso especial sobre administración de hospitales. Y ahí pude también darme cuenta de ciertas cosas que como pediatra general no las manejaba y no las sabía. Y una de ellas es el subregistro generalizado, como decía la doctora. Ahora, ¿por qué mueren estos niños y estas niñas? Sobre todo estamos en pro de que las niñas vivan, en pro de ellas. Aprovecho para decir que los que están, que dicen, soy de provida, como que si los médicos que salvamos vidas y el personal de salud todos los días fuéramos pro muerte, cuando estamos salvando las vidas todos los días. Es todo lo contrario. Sí, pero vamos a la causalidad, a lo que ustedes señalan como causas justificadas para interrumpir el embarazo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo para que la gente pueda comprender. Tenemos una mujer embarazada de varios días de sangrado con un feto vivo. Entonces nadie se atreve con la ley actual que puede llevarte al médico y a la misma mujer, ¿verdad? Digamos a la cárcel, no se hace la extracción de ese producto a tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? No solo la hemorragia, no solo la anemia, sino también viene la sepsis y las complicaciones, porque allí ya hay membranas rotas y una puerta de entrada a la bacteria. Y eso produce tanto la muerte de la madre como la muerte del niño. Otra causa, la madre con un cáncer avanzado viene y se embaraza. Está indicado desde un punto de vista científico, legal, que es sobre lo que tratamos, porque aquí no tratamos sobre creencias religiosas ni de otra índole, sino estamos con leyes como es la Constitución y como es el país, civil y personal. Es decir, la atención en salud es un servicio personal. Entonces, una mujer con un cáncer avanzado no se le practica la extracción de ese producto, llámese aborto, no, a tiempo, y entonces fallece. Es una causa de fallecimiento. Otra, que es relativamente frecuente, es la insuficiencia cardíaca de mujeres que salen embarazadas por diferentes causas. La más frecuente es lo que llamamos insuficiencia mitral, consecuencia de una simple infección estreptocócica de la garganta en sus años mozos. En este proyecto, en esta iniciativa de ley, de acuerdo a lo que lo proponen ustedes, ¿quién debería determinar que existe un grave peligro para la vida de la madre, de su bebé? Un comité médico. ¿Perdón? Un comité médico. ¿Quién integra ese comité médico? Conformado por 3 médicos, de los cuales va a ser un ginecobstetra especialista. O sea, en todas las unidades de salud, como es una iniciativa de ley de carácter público, que el Ministerio de Salud lo va a regir, se estipula que en todas las unidades de salud debe estar conformado por un comité médico donde uno por lo menos debe ser ginecobstetra. Y en menos de 24 horas, si va a demandarlo por un consentimiento informado y a solicitud de la persona afectada, va a hacer la solicitud y en menos de 24 horas lo debe de resolver. Porque la persona en este caso que necesita el requerimiento, cuando ella no lo pueda hacer, lógicamente va a hacerlo el tutor, en caso que sea una menor de edad o el pariente más cercano. Cuando sean menores de edad, de 14 años, por ejemplo, tiene que serlo su tutor o el familiar más cercano. Si es caso de violación, hay una excepción. No puede ser el tutor porque puede ser el que la haya violado, o el padrastro o el padre. Entonces ahí hay una aclaración en la ley que dice que tiene relación con
el reglamento del Ministerio de la Familia que acaba de sacar, de que dice que tiene que ser, en este caso, se remite a mi familia, perdón, porque no se puede, pues, o prevalece el interior superior de la niña, que en este caso es que si él corre en riesgo la vida de la niña, quien decide en última instancia es el médico. Estamos hablando de un asunto desde la perspectiva de ustedes, fundamentalmente como médicos, de un asunto de la vida, una cuestión de salud pública. Usted no es médico como el doctor Miranda y la doctora Girón, usted es teóloga, usted es pastora, está vinculada con la iglesia. ¿Cuál es su perspectiva? Este es un tema sobre lo cual las personas, cuando lo analizan desde la perspectiva de sus creencias religiosas, pues tienen diferentes enfoques. ¿Cuál es el suyo? La validez que encuentro de esta iniciativa, por la cual también me he sumado, es porque tiene como privilegio la vida de la mujer. Y el Evangelio no se contradice con la vida, el Evangelio anuncia la vida, promueve la vida. Y estamos hablando de la felicidad. Una familia que pierde a una madre es una familia que queda con muchas dificultades. Si esta mujer es la que sostiene una familia de 1, 2, hasta 5 hijos, aquí hay una pérdida de algo muy valioso en la familia. Entonces, como persona de fe, como mujer de fe, me suscribo a esta iniciativa por esa razón. ¿Están abiertas las iglesias evangélicas y la iglesia católica, digamos, las diferentes iglesias, a discutir este tema desde la perspectiva de salud pública y desde la perspectiva de sus creencias religiosas? Bueno, en estos días, el Papa Francisco, por ejemplo, emitió un planteamiento diciendo de que la iglesia quiere perdonar a las mujeres que se hayan practicado un aborto, que la iglesia considera que esto es un pecado, pero que la iglesia católica por lo menos se abre a una cierta discusión en relación con este tema. ¿Están abiertas las iglesias? Ese es nuestro desafío. Necesitamos abrirnos hacia una iglesia que sea un espacio acogedor, sanador. Muchas mujeres, las iglesias están principalmente llenas de mujeres y de niños. Y por lo tanto, las iglesias tenemos, las pastoras, los pastores, los laicos, animar esta reflexión desde la propuesta del Evangelio de Jesús. Una propuesta para ser una iglesia sanadora también, una iglesia responsable de la familia, responsable de la vida. En este comité promotor de esta iniciativa de ley, además de ustedes dos como médicos, hay otros médicos, hay personas que están vinculadas con diferentes, digamos, iniciativas. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, en esta iniciativa de ley hay filósofos, está Katy Sevilla, está Jaime Espinosa, otro médico del sistema de salud, está Cristian Santos, que es una poeta, narradora, Guillermo Cortés, que es periodista, Jimena Ramírez, que es filósofa, comunicadora, Oscar Flores, que es ginecobstetra, Ulma Esquivel, que es una de mujeres con discapacidad, abogada, Alejandro Aguilar, que es jurista y abogado, está María Esther Quintana, que es psicóloga y saludista pública, Luis Felipe, un estudiante de tercer año de medicina, Leslie Briceño, que es comunicadora social y víctima de la negación de una interrupción del embarazo por causa de salud y que casi su vida, pierde su vida porque tuvo un embarazo ectópico, que es una de las causas. O sea, son 4 causas. Cuando hay complicaciones obstétricas graves que peligran la vida de la mujer, por cuando hay, como decía el doctor, cuando hay un problema preexistente en la mujer como cardiopatía, diabetes, cuando hay anencefalia o una malformación congénita incompatible con la vida y por causa de violación. El son las 4 procedimiento de la causales. Ley de Participación Ciudadana establece que deben de reunir una cantidad de firmas para que esto pueda entrar a la Asamblea Nacional. ¿Cuánta acogida ha tenido hasta hoy esta iniciativa? A mí me ha sorprendido la voluntad del pueblo, la forma en que nuestro pueblo ha respondido a esta solicitud, de forma que en tiempo récord se recogieron más de 5,000 firmas y llevamos también más de 1,000 firmas por medios electrónicos, que aunque no tengan el mismo valor legal, ya cumplimos con las más de 5,000 firmas. Y si hay tiempo, yo quisiera volver a tu pregunta anterior, que me pareció sumamente importante.
la de los comités que muy bien decía la doctora. Por ejemplo, el problema de los niños malformados, donde este tema del divorcio sabemos que es muy polémico, desde la definición, la categorización, los procedimientos, etcétera. Y eso es lo que se trata, por eso que lo hicimos en esta forma, para que esto se discute en las escuelas, se discuta en asambleas, se discuta en los colegios, se discuta en los círculos religiosos, dándole una cultura sexual que bien necesita nuestro pueblo. Pero vamos, si da tiempo, solo voy a mencionar lo del comité de cuándo se debe interrumpir el embarazo en un niño malformado congénito. En 68, que yo estaba de R2 ya, residente segundo año en México, en pediatría, fue el Congreso Mundial y los japoneses por primera vez, adelantándose a Estados Unidos y a todos los países desarrollados, presentaron por primera vez que a través del líquido amniótico se podían estudiar las células, ¿verdad?, desprendidas del feto, y ahí se podía saber qué trisomía, qué monosomía, en suma, para no enredar la cosa, qué alteración congénita traía ese producto a las pocas semanas de embarazo. Desde entonces, luego ya vino el ultrasonido y otras cosas más avanzadas, más fáciles todavía. Entonces, en los 96 países, que fue lo último que leí hace como 5 años, de 201, en 96 se permite la interrupción terapéutica del aborto. Hay solo 5 en los que no se permite, ¿verdad? El Vaticano, la isla de Malta, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana. El ambiente político dentro de la Asamblea Nacional está relacionado con el peso que tiene el Ejecutivo. Hay una mayoría de 63 diputados del FCLN que representan una mayoría calificada. En la otra bancada también hubo en su momento apoyo a la penalización del aborto terapéutico. ¿Consideran ustedes que el país ha cambiado 8 años después de la penalización para que existan condiciones legislativas para que una iniciativa como esta tenga apoyo en los ciudadanos y en la Asamblea? Yo considero que si ellos fueran inteligentes tendrían una salida de lo más elegante, por decirlo así, porque esta es como decíamos al inicio, una iniciativa meramente científica, con evidencia y técnicamente basado en científicos, ¿no? Y está bien planteada desde el punto de vista técnica, o sea, está bien dirigida y es controlada, pues no lo estamos diciendo a que sea abierta. Está bien, si usted la leen y lo invitamos a que lo lean detenidamente. ¿Dónde se puede ver el proyecto completo? Sí, el proyecto completo está en iniciativaqesalvavida.org. Ahí está planteada la iniciativa que salvavida.org. Ahí está, en esa página web. Ahí está todo el documento completo. Y está planteada de tal manera que no se nos ha escapado, creo, nada, ¿verdad? ¿En qué se diferencia esto, doctor, del planteamiento que han hecho otros sectores que se han enfocado en demandarle al Estado que suspenda la penalización del aborto terapéutico? Es decir, esto es el aborto terapéutico desde otra perspectiva, con otro nombre, ¿es un enfoque distinto? Bueno, es un enfoque distinto. Yo creo que más realista, más contribuyente al buen saber y entender, al diálogo. Aquí, como se ha mencionado, no se pretende ir a favor de nadie ni contra nadie, como no sea a favor de la mujer y de la niña. De la vida. Y de la niña, de la vida, a favor de la vida. De tal manera que esto no es un asunto que se vaya a polemizar de un punto de vista político. Sería lo peor que podíamos pretender. Sí. Sino que se toque el corazón de cada quien, que es padre, que tiene una madre, que tiene hija, a ver si le gustaría tener un niño de una hijita de 13 años violada. Eso independientemente de la religión que sea. Seguramente va a decir que no, yo he tenido experiencia en eso. ¿Cómo va a querer un padre tener un hijo y una madre que tenga un síndrome de Turner? Síndrome de Turner son chiquitas que aparentemente son femeninas, pero
ovarios son un cordón fibroso que degenera en cáncer y que nunca va a producir caracteres sexuales secundarios. Es decir, es una niña desgraciada desde que nace. Se quedan así chaparritas. Yo he tenido por lo menos 10 casos. Es cierto que ya llevo 50 años de pediatría. Ahora, que ese comité médico... Entonces, esto se trata de que sí se pongan la mano en la conciencia y de que sí estudien tanto la bancada del Frente Sandinista como la bancada opositora. Porque lo que pude ver yo, honestamente, fue que como alegremente aprobaron una cosa trascendental, tanto una bancada como la otra. Yo no oí ninguna discusión interesante, ni importante, ni menos científica. Bueno, en el contexto en que se produjo esto, que fue previo a las elecciones presidenciales de 2006, se dio en un momento en el cual, por lo menos el Frente Sandinista, que estaba en la oposición, estaba tratando de ganar popularidad ante un sector del electorado que se simpatizaba con, por lo menos con este planteamiento, por las razones que sean, y los otros sectores políticos también. Este proyecto de ley que ustedes dicen que ya, o esta iniciativa ciudadana, que ya tiene los 5,000 firmas o más, ¿en qué momento va a entrar a la Asamblea Nacional? ¿Por qué puerta va a entrar a la Asamblea Nacional Blanca? ¿Cómo entrará? Nuestra aspiración es que esta iniciativa mantenga el espíritu con que fue creada, que pueda ser recibida en la Asamblea desde ese derecho ciudadano que nos compete a los nicaragüenses, y con ese espíritu hemos creado. No se introdujo por la vía de ninguna diputado, ninguna bancada, sino desde esta iniciativa ciudadana, y queremos que tenga la acogida que ha tenido en el pueblo, porque la gente con mucha voluntad ha dado su firma y siguen respaldando la iniciativa, y eso expresa el deseo profundo que tiene la ciudadanía de contar con un espacio, una alternativa. Doctora, pero hay gente que se opone. Casualmente en Confidencial se publicó un artículo de Guillermo Cortés Domínguez, uno de los promotores de este proyecto, y hay varias opiniones de personas, la mayoría hombres, tajantemente en contra. ¿Qué le diría usted a las personas que se oponen a este proyecto, ya sea por razones, en muchos casos, religiosas, filosóficas, o en otros porque dudan de que verdaderamente se esté garantizando mecanismos para salvar la vida de las madres? Bueno, este país es un país de libre opinión y libertad. O sea, nosotros como hemos andado diciendo, decimos libremente lo que creemos y opinamos que este es una iniciativa para salvar vidas, para salvar la vida de las mujeres. Tratamos de evidenciar con cifras, con datos, lo que realmente perseguimos, y que es de manera ética, transparente, como lo hemos andado haciendo. Ha sido de una manera voluntaria, donde jóvenes, mujeres, hombres, y le agradecemos por esta vía todo el voluntariado, porque todo ha sido de manera voluntaria, como han andado recogiendo la firma, y que si las personas piensan de manera distinta, nosotros no le vamos a cambiar esa manera de pensar. Pero yo creo que cuando les toque el caso a ellos y se pongan en el zapato de esa persona, creo que van a cambiar. Y tristemente así es la vida, hasta que no te golpees con el zapato varias veces no vas a cambiar. Y yo espero que no sea verdad hasta que en ese momento logren ellos cambiar de pensamiento. Pero no está aquí en este país que una hermana, una tía, una hermana, su mamá o su esposa pueda tener ese planteamiento. Nosotros hemos andado por todo Nicaragua haciendo talleres de concientización con Blanquita, platicamos con los pastores, y ellos mismos nos contaban sus propias historias, cómo le contaban esas casos. Gracias, doctora. Un último comentario muy breve, doctor. Un último comentario, porque a la gente la han engañado bastante. Sí. Con la tal cuestión esa del grito silencioso que lanzó un colega muy competente y muy querido mío. Pero eso es un engaño al pueblo. Aquí no se trata de ningún grito silencioso. Cuando hablábamos precisamente de los comités, se nos olvidó mencionar la fecha tope, límite para practicar un aborto en la mayor parte de las circunstancias, que es, según unos esto varía, 17 semanas, según otros 20 semanas, según algunos hasta 12 semanas.
17 semanas es la ley en la mayor parte de los estados de los países avanzados. Y según ellos y sus investigaciones es porque no se ha desarrollado el tubo neural y aquel producto que de 17 semanas, ¿verdad? O sea, de 4 o 5 meses de embarazo, el tamaño es de menos de 3 centímetros. No tiene ni siquiera boca por donde emitir un ruido silencioso. Entonces no va a sufrir, uno. Y lo otro es que el que va a decidir es un comité ad hoc y nombrado por el Estado. Gracias, doctor Miranda, doctora Girón, señora Blanca Cortés. Este es un tema sobre el cual todos tenemos algo que opinar. La conversación seguramente seguirá en sus hogares. Nosotros los invitamos a que nos hagan llegar sus opiniones en la página en Facebook de Esta Semana y Confidencial. Y quizás lo más importante para cerrar esta conversación, la información sobre la situación de la muerte materna en Nicaragua debería ser expuesta y divulgada ampliamente por las autoridades. Debe de existir transparencia en relación con este tema para que cada quien pueda realmente evaluar cuál ha sido el impacto, las repercusiones que ha tenido en el país la penalización del aborto terapéutico. Si se trata aquí de un asunto de salvar vidas, tenemos que atenernos a un registro verdaderamente confiable de cuál es la situación de las madres y de la muerte materna en Nicaragua. Gracias.